Digamos, usualmente, pues, eh, se le conoce, pues, a esta conexión un transistor conectado como diodo, ¿verdad? Ya, sí. Claro, obviamente no va a funcionar como un diodo, sino que a lo de diodo se refiere que el transistor tiene solo dos terminales, ¿verdad? Ya. Y ahí está la ecuación, ¿verdad? Ya. Que relaciona la corriente de drenaje con el voltaje, ya sea con puerta fuente o drenaje fuente, que es el mismo, ¿no? ¿Ya? Sí. Entonces, dado que la compuerta y el drenaje están unidos, se garantiza saturación. Hay algunos comentarios adicionales, ¿verdad? Eh, que tienen que ver sobre todo con el funcionamiento en pequeñas señales, ¿verdad? La resistencia viendo hacia la compuerta, pues va a cambiar drásticamente, pero eso lo vamos a retomar en la segunda mitad del curso, ¿verdad? Aquí está la característica corriente de drenaje contra voltaje con puerta fuente para un dispositivo. Vean, bastante parecido al 4007, ¿verdad? El VT pues arranca ahí cerca de 1 voltio, ¿verdad? Y el ganancia es de 1 miliamperio por voltio al cuadrado, ¿verdad? Vamos a ver, parece que alguien se quiere unir, pero yo ya estoy en la presentación y aquí no puedo ver la página de entrada, ¿verdad? No sé, recuerden que para participar de estas reuniones tienen que entrar con el correo institucional, ¿verdad? Sí. Si no entran con el correo institucional, pues eh, tenemos eh, pues toda la cuestión de que el Meet está preguntando si él puede, esta persona puede entrar o no puede entrar, ¿verdad? Ya. Bueno, entonces el dispositivo, vean, es aquí hay un ejemplo de aplicación del NMOS, pues con la compuerta unida al drenaje. En la figura de la izquierda, pues a través de una resistencia grande, en este caso de 1 mega, y el circuito tiene más elementos, ¿verdad? Vean, hay un voltaje de entrada que ahí se conectaría a un generador de señal, ¿verdad? Como los que tenemos en el laboratorio. Condensador muy grande, ahí dice infinito, pero en la práctica es un condensador grande, ¿verdad? De cientos de microfaradios. ¿Ya? Y eh, la cuestión es que en, y también vean que hay una conexión a través de un condensador desde el drenaje, ¿verdad? Hacia una carga. Entonces, que es la salida de este circuito. Este circuito es un amplificador, ¿verdad? Este circuito es un amplificador. En la parte derecha de la slide pueden ver el circuito equivalente en DC. Entonces, en DC, pues los condensadores bloquean cualquier cosa que esté, digamos,
antes del condensador, en el lado de la compuerta, y después del condensador en el lado del drenaje, ¿verdad? Y nos queda solo ese circuito, ¿verdad? ¿Ya? Que este transistor, en las slides probablemente le faltan esos parámetros, ¿verdad? Ahí están los parámetros, ¿verdad? El VT de 1.5 voltios, ¿ya? La ganancia es de 0.25 miliamperios por voltio al cuadrado, ¿verdad? Sí, ya. Y bueno, y ven, las ecuaciones 1 y 2 se han planteado para, digamos, para resolver para VD, ¿verdad? Porque VD, voltaje de drenaje, igual voltaje de drenaje fuente, igual al voltaje con puerta fuente, ¿verdad? Vean que en DC, la corriente, pues es cero, ¿verdad? Ya. Es cero y, por lo tanto, no hay caída de voltaje, ¿verdad? La corriente de compuerta es cero, y esa es la corriente que circula en la resistencia de un megahmio que une el drenaje con la fuente, ¿no? Ya. Así que, digamos, este circuito está listo para la segunda versión del procedimiento general, ¿verdad? Que nosotros ya tenemos, ya, ya cocinado, como diríamos en el lenguaje de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, pues, o por lo menos el lenguaje técnico de la Escuela de Ingeniería Eléctrica, ¿verdad? Ya, ya solo de ir a traer, ya es la versión 2 de la ecuación general del profesor Hindú. Un día se lo voy a presentar, le voy a enseñar dónde está el sitio de nuestro, de ese distinguido profesor, ¿ya? Y si lo aplicamos, aquí está, ¿verdad? Digamos, RD vale 10K, ¿verdad? Todo está en las unidades estándar, ¿verdad? Kilo ohms, miliamperios, voltios, ¿verdad? Esto quiere decir que la ganancia está en esas unidades, miliamperios por voltios al cuadrado. VT vale 1.5 voltios. Ahí está el voltaje Early, que es un dato del transistor, pero aquí no lo vamos a ocupar, ¿verdad? Y entonces, en este circuito, que es esta versión, pues, en que la polarización viene directamente del voltaje de drenaje, de la alimentación positiva, drenaje, bueno, el VDD, perdón. Entonces, nosotros escribimos, pues allí, digamos, los datos para la solución de la cuadrática, ¿verdad? A es RD, B, ese no cambia nunca, ¿verdad? B, es 2 entre KN, ¿ya? Lo que puede cambiar es que algunas veces tengamos el KN' y W entre L, ¿verdad? ¿Ya? Y C, que es el término que no lleva ningún, bueno, no lleva VT, ¿verdad? Ya. C lleva VT menos VDD, ¿ya? Obviamente C casi siempre siempre va a ser negativo porque el voltaje de umbral es menor que VDD. Y entonces ahí están las dos soluciones posibles, ¿verdad? ¿Ya? Y bueno, esto se vuelve mecánico, ¿verdad? ¿Ya? Pero, digamos, ustedes con su supercalculadora, pues pueden tener lista la plantilla, ¿verdad? Y eso sí, hay que interpretar bien el circuito, ¿verdad? Para saber cómo aplicar este método general, ¿verdad? ¿Ya? Así las cosas, la solución, vean, hay dos soluciones, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, la primera solución es, ¿verdad? 1.06, si le aproximamos, ¿verdad? Miliamperios, ¿verdad? Y recuérdense que aquí se plantea la solución para la raíz de la corriente, ¿verdad? Entonces, esa X1 hay que elevarla al cuadrado y esa sería, pues, la corriente de drenaje, ¿verdad? ¿Ya?
Y ahí está, ¿verdad? Y luego el voltaje de sobreaccionamiento, V o V, ¿verdad? Que es 2 por ID entre KN, ¿verdad? Todo esto dentro de un radical, nos da 2.9 aproximadamente, ¿verdad? Hay un par de unos más, ¿verdad? Y la tensión con puerta fuente, que es la suma del voltaje de sobreaccionamiento más el voltaje de umbral, nos da aproximadamente 4.4 voltios, ¿verdad? Entonces vean, si ya tenemos estas, pues hay que sacarle provecho, ¿verdad? Aquí está la verificación. La suma de todas las caídas es igual a la alimentación, porque en este caso, vean, ID por RD más VGS o VDS, que es lo mismo, ¿verdad? Es decir, ID por RD, ¿verdad? Más el voltaje con puerta fuente, es igual a 15 voltios, ¿verdad? Entonces, vean, ahí está, ¿verdad? Que eso hay que hacerlo de rigor siempre, ¿verdad? Vamos a ver qué les pareció esto, ¿verdad? ¿Está? Entonces, este es un cambio que lleva esta presentación, ¿verdad? Que no estaba. Así que le hemos incorporado datos a este circuito que aparece en DC a la derecha, ¿verdad? Y por eso pusimos las características eléctricas del MOSFET, ¿verdad? Ya. Bueno, eh, si no hay comentarios, pasamos al siguiente ejemplo. Ingeniero, tengo una duda un poco de concepto. Diga. No entiendo muy bien qué significa la corriente de saturación, o el funcionamiento de saturación. Digamos que saturación, vamos a ver aquí, a buscar la lección, ¿verdad? Porque hay que ir al principio, ¿verdad? Y estábamos a 2 días del examen, ya tendríamos que haber entendido eso, ¿verdad? Vean, el MOSFET, cuando nosotros aplicamos un voltaje con puerta fuente mayor que el voltaje de umbral, que tiene, pues, se representa con VT, ¿verdad? Entonces, hay una región, es decir, cuando trazamos el comportamiento de la corriente de drenaje, variando el voltaje de drenaje fuente y mantenemos un valor de voltaje con puerta fuente, permítanme que me quede sin batería. Muy bien, aquí estamos. Entonces, decir, para un valor dado del voltaje con puerta fuente, ¿verdad? Si hacemos el trazo de cómo cambia la corriente de drenaje cuando variamos el drenaje fuente, ¿ya? Entonces, hay una región en la que la corriente aumenta con el voltaje de drenaje fuente. A esa región se le llama triodo. Pero hay un punto en el que la corriente deja de aumentar, ¿ya? Y entonces se dice que el transistor ha alcanzado la saturación, ¿ya? Y
digamos, la corriente ya no va a aumentar, aunque el voltaje de drenaje de fuente siga aumentando. Obviamente, el voltaje de drenaje de fuente no va a aumentar hasta el infinito, sino que los transistores tienen límites, ¿verdad? Del voltaje que alcanzan, digamos. Los circuitos integrados, pues rara vez aguantan más de 15. Así que eh, eh, no sé si eso responde a la pregunta, ¿ya? Sí, ya. Ya, entonces hay requisitos para que vean el voltaje, drenaje fuente de saturación. La afrosaturación es igual al voltaje umbral, ¿verdad? Que se representa como VT, ¿ya? Sí. Allí, digamos, a partir de ese valor de voltaje de drenaje fuente, el transistor se encuentra en saturación, un transistor NMOS, ¿verdad? ¿Ya? Sí. Porque la corriente ya no aumenta, ¿verdad? ¿Ya? Vean ahí las flechas representan que en la parte triodo, de la región triodo, y la corriente aumenta y hay una frontera que entre la región triodo y saturación. A partir de ahí la corriente eh, se queda constante, por lo menos en este modelo, ¿verdad? ¿Ya? ¿Sí? Bueno, entonces, respondida la pregunta, regresamos a los ejemplos, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, un transistor, vean, en el cual la compuerta está conectada a todo, ¿ya? Porque VDS es igual a VGS, ¿verdad? Y S menos VT. Muy bien, la sesión. Ahí me indican si pueden escucharme, por favor. Sí, ingeniero. Muy bien. Las disculpas del caso. Bueno, entonces decíamos pues que este circuito en DC se resuelve también directamente, ¿verdad? Ocupando el método general, ¿verdad? Que habíamos esbozado en clase, ¿verdad? Aquí está, ¿verdad? Y nos da allí una corriente de un poquito más de 1 miliamperio, ¿verdad? Y luego también están los demás valores que usualmente se calculan en estas tareas, ¿verdad? El voltaje sobre accionamiento, o en inglés overdrive voltage, VOV, ¿verdad? Que da 2.9 y centavos, ¿verdad? Y el voltaje con puerta fuente, que nos da como 4.4 voltios, ¿verdad? ¿Ya? Bueno, este ejemplo, si ya lo habíamos discutido bien en clase, lo vamos a saltar, ¿verdad? Ya. En la séptima edición aparece con otros datos, ¿verdad? Sí, así que ustedes pues pueden buscar, digamos, en la hoja de problemas que se ha publicado, pues, de, de MOSFET, ¿verdad? Pues ahí aparece con otros datos para que, pues, se ejerciten un poco, ¿verdad? Sí. Ah, sí, ¿verdad? Este circuito es justamente lo que hemos hecho esta semana en el laboratorio, valores, obviamente, ¿verdad? Sí, ya. La tarea 2 de, digamos, del laboratorio de transistores CMOS, ¿verdad? ¿Ya?
Este circuito, digamos, está pensado como una red de polarización, se le llama, ¿verdad? Digamos, este circuito está, digamos, el propósito es, que es la base para un amplificador, ¿verdad? O sea, que aquí le faltan, digamos, falta una parte que es cómo se acopla la señal. Usualmente la entrada llega a la compuerta y la salida sale por el drenaje, ¿verdad? Generalmente, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, pero para que funcione como amplificador, un circuito de este tipo, el transistor debe tener un punto de encontrarse en un punto de trabajo en el que pues tiene una corriente de drenaje, ¿ya? En saturación, ¿ya? Esto significa pues que un cierto requisito para el voltaje entre drenaje y fuente, ¿verdad? ¿Ya? Los nodos y las corrientes en las ramas. Y si vemos las características eléctricas del transistor, VT igual a 1 voltio, y el Kn global, ¿verdad? Es de 1 miliamperio por voltio al cuadrado, pues esto se parece al 4007, ¿verdad? ¿Ya? Y vean los valores de resistencia, ¿verdad? 6K, pues se parece a lo que usamos ahora, pero la alimentación sí es más pequeña, ¿verdad? Son 10 voltios en este caso. Bueno, en primer lugar, hay que decir que como la corriente de la compuerta es cero, ¿verdad? Ya. Esa es la naturaleza del MOSFET, ¿verdad? Este es un MOSFET canal N, ¿verdad? Ya. Entonces la corriente de la compuerta es cero. Entonces la red divisora de tensión formada por RG2 y RG1, ¿verdad? Vean, me pone ahí en la compuerta 5 voltios, ¿verdad? ¿Ya? Que es la mitad del voltaje de alimentación total que tenemos, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? ¿Ya? 5 voltios en la compuerta, ¿verdad? Lo establece esa red divisora de tensión, ¿verdad? ¿Ya? Y además ahí vemos las corrientes que esperamos que circulen, ¿verdad? En este caso, ¿no? ¿Ya? Una corriente es igual a la corriente que sale por la fuente, ¿ya? Vean que las resistencias están identificadas en relación a qué terminal del transistor conecta de la fuente, ¿verdad? ¿Ya? Que es el electrodo que está abajo, ¿ya? Arriba está RD, que es que esa resistencia conecta con el drenaje, ¿ya? Y las dos resistencias, eh, digamos, del divisor de tensión conectan con la compuerta, ¿verdad? ¿Ya? La polarización, tal como explicamos en clase, ¿verdad? La establece ese voltaje que aparece como resultado de la operación o del funcionamiento del divisor de tensión, que en este caso son 5 voltios, ¿verdad? Y el circuito formado por digamos, de la compuerta hacia abajo, ¿verdad? O sea, el voltaje de compuerta fuente más la caída de tensión en la resistencia de fuente debido a la corriente de drenaje, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ahí están las dos ecuaciones, ¿verdad? Para este circuito, digamos, la ecuación del transistor es la ecuación 1, ¿ya? Es un medio de Kn' W entre L por VGS menos VT al cuadrado, ¿verdad? Ya, la ecuación, las variantes que va a tener es como, digamos, qué tanto detalle tengamos de esa ganancia Kn', ¿verdad? ¿Ya? Sí. Y la ecuación 2 es la ecuación del circuito que acabo de describir, ¿verdad? Vean, el voltaje de compuerta es la suma del voltaje de compuerta fuente más
la caída en la resistencia de fuente. Así las cosas. Y bueno, el resto del circuito no interviene en esta solución, pero sí a la hora de verificar si el transistor puede permanecer en saturación, pues claro que el resto interviene, ¿verdad? Sí. Entonces, nosotros, vean, reescribimos la ecuación 1, ¿verdad? Digamos, eh, sacando la raíz de pi d por 2 entre kn' por w entre l, ¿verdad? Y eh, en, en el lado derecho, ¿verdad? VGS menos VT, pues lo escribimos a partir de la ecuación 2, ¿verdad? Sí, ¿ya? Y entonces eso está listo para resolver una ecuación cuadrática en donde la solución es la raíz de ID, ¿verdad? Justo como acabamos de hacer en el otro caso, ¿verdad? ¿Ya? ¿Sí? ¿Ya? Esto está listo para resolver para la raíz de ID, ¿verdad? Sí. Y por favor, si alguien no lo logra ver ahorita, que me diga, ¿verdad? Porque pues esto se tiene que entender, ¿ya? Bueno, entonces, eh, con la herramienta matemática que ustedes tengan, pues yo tengo MATLAB, Store inicialmente, ¿verdad? VT es igual 1, KN igual 1, que es KN' por W entre L, ¿verdad? Ya. RS vale 6, ahí está, ¿verdad? Ya. Esa solución general se va a aplicar del voltaje de compuerta para abajo, ¿verdad? En el lado del transistor, ¿verdad? Y el voltaje de compuerta es 5, ¿verdad? Ya. Entonces vean, para la cuadrática ahí está, ¿verdad? A vale RS, B pues siempre vale lo mismo, ¿verdad? Ya, sí. Ya. Y C es VT menos VG, ¿verdad? Ya, sí. Aquí veamos. Ok. Entonces ahí está la solución, ¿verdad? Ya. Y de la corriente de drenaje, la solución sería en este caso de 0.5 miliamperios, ¿verdad? Son las unidades que hemos adoptado, ¿verdad? Miliamperios, kilo ohms, voltios, ¿verdad? Ya, sí. Y luego, eh, verificando, ¿verdad? Eh, el voltaje de sobreaccionamiento vale 1, la raíz de 2ID entre Kn, el Kn que lleva todo adentro, ¿verdad? Vale 1 voltio. Y el voltaje con puerta fuente es V o V más VT, ¿verdad? Sí, ya, ya. 2 voltios, ¿verdad? El voltaje con puerta fuente vale 2 voltios, ¿verdad? Ya. Entonces, y luego verificamos vean la ecuación 2, que es que el voltaje de compuerta es igual al voltaje de compuerta fuente más eh, el producto de la corriente de drenaje por RS. Eso se tiene que cumplir y ya, que estamos bien. Ya.
Aquí tenemos nuestro circuito en limpio y vamos bueno, aquí podríamos escribir todo lo que hemos hallado. Lo que falta aquí es verificar el voltaje drenaje fuente, ¿verdad? Digamos, para ver que el transistor se encuentre en saturación, ¿verdad? Ya, eso siempre hay que hacerlo. Aquí, y en esta presentación nos quedamos cortos, ¿ya? Eso hay que verificarlo siempre, ¿verdad? Ya. Entonces, el voltaje drenaje fuente, pues, hay que calcularlo, ¿verdad? Pero aquí no lo tengo a la mano ahorita, ¿verdad? Ya, sí. Vamos a ver. Entonces, esto se parece a lo que ustedes hicieron ahora, ¿verdad? Ya. Desafortunadamente, yo no tengo mi tableta con pluma para escribir aquí en vivo, ¿verdad? Pero, a ver, nos vamos a ir a la... Ya con los datos del estudiante ahora, ¿verdad? Lleva de uno, pero creo que es dos. Sí, está, ¿verdad? Bueno, se me ha echado algo raro con sí, acá. Sí. Y entonces vemos la solución y uno es la corriente de drenaje. 0.5 miliamperes, ¿verdad? Esto quiere decir que el voltaje de la fuente son 3 voltios y el voltaje, aquí lo que aquí está. Y bueno, vean que al final en la U son 4 voltios, ¿verdad? Ya, ¿sí? Lo vamos a poner a la presentación, ¿verdad? Ya, ¿sí? Lo vamos a poner, y es mayor que el VDS mínimo, ¿verdad? Que es igual al VOV, ¿verdad? Que es un voltio, ¿no? ¿Ya? Eso es de rigor, voltaje de sobre o overdrive volt, es 1, ese es VV más VT, es 2, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, digamos, el VDS es 4, supera al valor mínimo requerido para que el transistor esté en saturación, ¿verdad? ¿Ya? Esa región es en que la corriente ya no aumenta con VDS, ¿verdad? Sí. Lo que solo con el voltaje con puerta fuente, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, bueno, regresamos a la presentación, ¿verdad? Y eh, la, el voltaje de drenaje fuente sí cumple estar en saturación, ¿verdad? Ya. Porque el voltaje con puerta fuente es de 2 voltios y el voltaje de drenaje fuente
4 voltios. Y marcado terminando nada. Entonces, VGS igual 2 voltios, ¿verdad? Y, ¿verdad? ¿Ya? Ahí está, ¿verdad? Y de corriente de drenaje de 0.5 miliamperios, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, ese es el resultado, pues, de analizar este circuito, ¿ya? Por lo tanto, allí hemos verificado que efectivamente el transistor se encuentra en saturación, ¿verdad? Entonces, este mayor, vean que el VDS mínimo es igual a VGS menos V. ¿Qué verdad? ¿Ya? Y que en los cálculos nos ha salido de 1 voltio, ¿verdad? ¿Ya? ¿Ya? Entonces, en ese momento estamos seguros de que nuestro buen transistor se encuentra en saturación, ¿verdad? ¿Ya? Y bueno, ya está este ejemplo, ¿verdad? ¿Algún comentario, consulta adicional? Ya la compañera preguntó algo fundamental, ¿verdad? Que ¿qué significaba saturación? Saturación significa pues que la corriente del transistor deja de aumentar con el voltaje de drenaje fuente y depende solo del voltaje con puerta fuente, ¿verdad? Sí, ya. Y las aplicaciones como analógicas, como amplificadores, como fuentes de corriente y otras, ¿verdad? Van a ser en saturación. Bueno, veamos otro ejemplo, ¿verdad? Vean, tenemos un circuito parecido, pero es PMOS. Aquí todo es igual, pero al revés, ¿verdad? Vean que la fuente, vean el símbolo, la flechita indica que la corriente entra por la fuente y sale por el drenaje, ¿verdad? Pero siempre se le llama corriente de drenaje, ¿verdad? Y a pesar de que el terminal que está conectado al voltaje más positivo del circuito es la fuente, a la alimentación positiva se le llama VDD siempre, ¿verdad? Sí, ya. Entonces nos dicen que en este caso la magnitud del voltaje de umbral es de 1 voltio. En este caso hay que decir de que todo es al revés, ¿ya? Entonces vean que para que inducir un canal, el voltaje que es positivo es el voltaje fuente con puerta. Quiere decir que el voltaje con puerta fuente es negativo y por lo tanto el voltaje de umbral también es negativo, ¿ya? Pero la magnitud es 1 voltio. Entonces nosotros, si usamos las magnitudes, podemos seguir manteniendo las mismas ecuaciones que ya teníamos para el NMOS. Y básicamente este transistor 0,7, ¿verdad? La magnitud del voltaje de umbral es 1 voltio y el Kp' por 2 al cuadrado, ¿verdad? Diseñar, es decir, diseñar significa seleccionar los valores de las resistencias RG1, RG2 y RD de manera que la corriente de drenaje sea de 0.5 miliamperios y el voltaje de drenaje sea de 3 voltios, ¿ya? 3 voltios, ¿verdad? Entonces, como ya nos dan el valor del
la corriente de drenaje y nos dan los datos del transistor, podemos calcular el voltaje de la compuerta, ¿verdad? Que es el que va a ser positivo, ¿verdad? Sí, ya. Y con eso, digamos, vean, tenemos el voltaje, digamos, de la compuerta. Y como la corriente de la compuerta es cero, ¿verdad? De esa manera podemos seleccionar la red divisora de tensión, ¿verdad? Es decir, para que este circuito produzca una corriente de 0.5 miliamperios, va a necesitar un cierto valor de voltaje fuente compuerta, ¿verdad? Ese es el que va a ser positivo, ¿verdad? ¿Ya? Y ese voltaje se lo va a poner ahí la red divisora de tensión. Pero yo tengo que calcularlo primero, ¿verdad? Entonces, pero lo primero es más fácil, ¿verdad? Vean que abajo me dicen que con esa corriente de 0.5 miliamperios, yo quiero que el voltaje de drenaje sea 3 voltios, ¿verdad? Entonces, vean, ahí por ley de Ohm, ¿verdad? 3 voltios en el drenaje y que la RD está conectada a un extremo al terminal de drenaje del transistor y el otro a tierra. Entonces, por ley de Ohm, si circulan 0.5 miliamperios en extremos de la resistencia y hay 3 voltios de caída en extremos de esa resistencia RD, entonces la resistencia debe ser de 6 kilo ohms, ¿verdad? ¿Ya? Eso fácil, ¿verdad? Ese es lo primero. Vean esto, porque el enunciado dice diseñar para que en el drenaje aparezcan 3 voltios con una I cuando la corriente es 0.5 miliamperios, ¿verdad? Entonces eso, vean, es lo que hacemos acá, ¿verdad? ¿Ya? Ahí calculamos la resistencia de drenaje, ¿verdad? Pero el transistor necesita que pongamos un cierto valor de voltaje en la compuerta, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? Vean el voltaje de sobreaccionamiento. La magnitud es la misma que en el NMOS, es la raíz de 2 veces ID entre el KP y es 1 voltio, ¿verdad? Y como el voltaje entre fuente y compuerta va a ser la suma de esos 2 voltajes. Ven el voltaje de aislamiento más la magnitud del voltaje de umbral. Vean que esos que yo les he puesto las magnitudes porque son negativos en realidad, ¿verdad? ¿Sí? Ya. Y eso me da 2 voltios. Quiere decir que en la compuerta, digamos, yo voy a tener 2 voltios menos que en la fuente, ¿verdad? ¿Ya? Entonces quiere decir que el voltaje de la compuerta va a ser de 3 voltios, ¿verdad? Sí. Ahí está, ¿verdad? Y como el voltaje total de alimentación son 5 voltios, ¿ya? Entonces, yo puedo escoger arbitrariamente los valores de la resistencia, ¿verdad? Con tal de que el funcionamiento de RG1 y RG2 como divisor de tensión, si de punta a punta tengo 5 voltios, en el punto medio, donde está conectada la compuerta, yo necesito poner 3 voltios, ¿verdad? Esto quiere decir que RG2, vean, en este caso yo escojo 3 megas, ¿verdad? Y por lo tanto, RG1 debe ser de 2 megas, ¿verdad? ¿Ya? Vean, RG2 es al voltaje de compuerta como RG1 es al voltaje total en extremos de las 2 resistencias, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? Entonces, esa es la parte, digamos, quizás menos user-friendly, ¿verdad? ¿Ya? Sí, pero así se diseña, ¿verdad? Sí.
Luego, digamos, en las condiciones en que se está trabajando con un voltaje de sobreaccionamiento de un IMO, es el voltaje de sobreaccionamiento, es 1 voltio, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, si en la fuente yo tengo 5 voltios, es otra pregunta que me hacen, ¿verdad? ¿Cuál sería, digamos, el voltaje de drenaje máximo? Y por lo tanto, ¿cuál es el valor de la resistencia máxima de drenaje si la corriente se va a mantener en 0.5 miliamperios, ¿verdad? En saturación, ¿verdad? Vean que aunque el voltaje cambie, la corriente no cambia, ¿verdad? Lo que no debe cambiar es el voltaje entre fuente y compuerta, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, vean el voltaje máximo de drenaje, es aquel con el que yo tengo el valor mínimo de voltaje entre fuente y drenaje, en este caso, porque todo es al revés, ¿verdad? Con el cual se garantiza la saturación, ¿verdad? Que es de 1 voltio, ¿verdad? Y eso me da 4 voltios en el drenaje. El voltaje máximo en el drenaje es 4 voltios, ¿verdad? ¿Ya? Por lo tanto, el valor máximo de la resistencia de drenaje es el voltaje máximo dividido entre el valor de la corriente de drenaje. Y esto me da 8 kilo ohms, ¿verdad? Esto ya es pues digamos, una pensada, digamos, ya más en profundidad, queriendo diseñar circuitos, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, cuando los instructores de laboratorio y los profesores están diseñando los laboratorios, andan buscando tener ciertos valores de corriente en el circuito, ¿verdad? Y entonces, si quieren mantener en saturación a los transistores, porque como amplificadores, ¿verdad? Y entonces tienen que garantizar que el transistor esté en saturación, ¿verdad? ¿Ya? Entonces vean, en este caso, eso significaría que el valor más grande de la resistencia de drenaje es de 8K y todavía el transistor va a estar en saturación. ¿Ya? Vamos a verla ahora. Bueno, probablemente vieron el anuncio que les comuniqué de que el examen se mueve porque van a fumigar la facultad el sábado. ¿Ya? Entonces no podemos hacer examen porque, digamos, nosotros hemos tenido experiencias dramáticas cuando andan fumigando. A esa gente entra y le empieza a echar humo a todo lo que está ahí, ¿verdad? ¿Ya? Y ya hemos tenido que salir prácticamente corriendo, ¿verdad? ¿Ya? Entonces no se puede hacer ninguna actividad. ¿Ya? Y en primera instancia proponemos hacer el examen el día miércoles, ¿verdad? Porque parece que tienen examen de instalaciones eléctricas el día lunes. Así que pues esa es una noticia importantísima, ¿ya? ¿Ya? Antes de cerrar esta sesión. Y lo haríamos a la hora de clase, ¿verdad? A las 9:50. Y pues estaríamos ahí hasta aproximadamente la 1 de la tarde. ¿Ya? Hasta la 1 de la tarde. Entonces esto nos da tiempo para seguir esta discusión el día lunes, ¿ya? ¿Sí? Para no atragantarnos, ¿ya? Espero que con tiempo hayan surgido dudas acerca pues, del funcionamiento de estos dispositivos. ¿Ya? Y ahora van a tener tiempo para estudiarla, ¿verdad? ¿Ya? ¿Sí? Por medio de unos compañeros les transmití el enlace para ver un video en donde está precisamente esta discusión completa, ¿verdad? ¿Ya? ¿Sí? Entonces ustedes la pueden ver el fin de semana, ¿verdad? Y también pueden ver todo el material pues, que ha sido publicado por la cátedra
en preparación, no solo para el tema de MOSFET, sino que también para diodos, ¿verdad? Sí, ya. Entonces, un examen de electrónica, pues requiere dedicarle por lo menos 3 días exclusivamente solo al examen. Claro, obviamente hay que comer, hay que dormir, ¿verdad? Etcétera, ¿verdad? Pero 3 días hábiles, ¿verdad? Sí, ya, mínimo, ya. Y bueno, este, pues no sé si hay alguna duda. El ejemplo que sigue es un poco más bravo y prefiero verlo en clase, ¿verdad? Ya, sí, ya. Aquí está, ¿verdad? Aquí hay un par complementario de transistores, ¿verdad? Un NMOS y un PMOS, ¿verdad? Pero siempre se analiza en DC, ¿verdad? Aplicándole 3 voltajes diferentes, ¿verdad? Ya, así que eso lo vamos a dejar para el día lunes, ¿ya? Que vamos a ocupar la clase como una discusión, ¿ya? Sí. Y recuérdense que me pueden hacer consultas de problemas específicos, ¿verdad? Ya, sí. Eh, Vamos eh, los problemas de medición, ¿verdad?